Catequesis número 3. Dios Padre. El comienzo de nuestra profesión de fe comienza llamando a Dios. Él es, para nosotros, el primero y el último, el principio y el fin, alfa y omega. De Él es la creación, de Él es todo cuanto existe. Dios, uno solo en naturaleza, en substancia y en esencia. Y así es como el pueblo de Israel, aquel que se manifestó, el Dios único, nos lo enseña en su oración más importante. Shema, escucha Israel. Así dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 6. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y a esto es lo que tú y yo estamos encaminados, a reconocer a este Dios como alguien real, que tiene un nombre, no es una fuerza anónima, que tiene una esencia, no es algo que está en todas partes, difuminado. En el libro del Éxodo, en el capítulo 3, Dios le dice a Moisés un nombre: yo soy el Dios de tus padres. Lo que tú y yo creemos es lo mismo que creen nuestros papás, es lo mismo que creen nuestros abuelos, es lo mismo que se creyó hace 100 años, hace 1000 años y desde el comienzo del cristianismo. La fundamentación de nuestra fe, la base de nuestra fe, no ha cambiado absolutamente en nada. Creemos siempre lo mismo. El Dios de nuestros padres, al que en el camino de la historia y en el camino de este tiempo no amoldamos a Dios a nuestras circunstancias, no amoldamos a Dios a nuestro parecer, no amoldamos a Dios a lo que piense la mayoría. Dios siempre estará por encima de todo. El nombre de Dios, por tanto, es el que es, Yahvé. Así es como le dice en la zarza ardiente: yo soy el que soy. No tiene origen, no tiene un comienzo y tampoco tendrá un fin. Eterno, por siempre. Es el que permanece en ese prodigio de la zarza ardiente. Allí está Moisés en una vida tranquila, en una vida plácida, en una vida sin preocupaciones, cuidando ovejas. Y de pronto sube a un lugar elevado, y en ese lugar elevado ve una zarza, un árbol que estaba ardiendo, y lo ve horas y horas y horas. Y mientras está allí, se da cuenta que aquel árbol nunca se consume, permanece siempre. Y cuando se acerca para ver aquel hecho increíble, escucha una voz: el lugar en el que tú estás es sagrado, quítate tus sandalias, descálzate. Y es precisamente el paso que nosotros debemos dar para las cosas sagradas. No es una clase de historia,
donde conocemos quién fue Jesús, dónde nació. No es una clase de historia donde conocemos quién fue Abraham o quién fue Moisés o qué es la Iglesia Católica y quién es el Papa. Es aprender a reconocer dónde está el lugar sagrado. Ese lugar sagrado que en la película El Gran Milagro pudimos comprender que era el templo, la iglesia, el lugar de oración, porque allí está presente un pedazo del cielo y allí podemos encontrarnos con las almas del purgatorio y allí podemos encontrarnos con las almas que han fallecido de aquellas personas que amamos. Allí en la iglesia podemos encontrarnos con los santos, con los ángeles. Y ahí están al lado nuestros ángeles de la guarda, que de una manera muy hermosa en esta película del Gran Milagro se manifiestan como seres que se los puede ver, nuestros ángeles de la guarda. Este es el lugar importante en el cual tú y yo debemos una y otra vez recurrir, al lugar sagrado. No basta simplemente con conocer cosas, no basta simplemente con saber cosas, no es solamente llenarnos la mente de un conocimiento de cuántos son los mandamientos y cuáles son, de cuántos son los sacramentos y cuáles son. No basta simplemente con saber cosas. Es necesario buscar ese lugar sagrado. Por eso, antes de dormir, debemos tener en nuestra mesita de noche o en algún lugar donde podamos ver una imagen del Señor, una imagen de nuestra Madre la Virgen, porque ese será nuestro lugar sagrado. Y para nosotros, así como en un tiempo a Moisés se le dijo, quítate tus zapatos, tus sandalias, porque el lugar donde tú estás pisando es sagrado, así también nosotros debemos tener una manera de sintonizar con lo sagrado. No es distrayéndonos con las cosas alrededor, no es teniendo música y bulla de fondo, es buscar un momento el silencio de nuestro corazón, unir nuestras manos en fe. Y en ese lugar, que es el lugar sagrado, podemos hablar a Dios y podremos escuchar a Dios. El Nuevo Testamento nos habla de este lugar sagrado. No es simplemente una iglesia, no es simplemente un lugar de oración, es un lugar privilegiado, claro que sí. Es el lugar de encuentro, por supuesto. No basta simplemente decir yo no necesito ir a una iglesia porque en mi casa estoy más cómodo, no necesito ir a un templo para tener sintonía y comunión con Dios. En mi casa lo puedo encontrar, en mi casa tengo muchas maneras de estar con Él. No. Lo más importante y lo más necesario es, por supuesto, congregarnos, reunirnos como todos aquellos que creemos en un mismo Dios y profesamos una misma fe. Y en el lugar de su presencia, allí en el templo sagrado, en la iglesia, allí es donde Jesús se hace presente y allí ese pan se convierte en su cuerpo y allí ese vino se convierte en su sangre. Y allí el Señor está esperando que cada uno de nosotros le diga todas las necesidades que tenemos. Y nuestro ángel de la guarda lleva delante del altar del Señor cada una de nuestras intenciones. Dice el Nuevo Testamento, en un encargo de parte de Jesús resucitado, saluden con la paz cada vez que entren en un lugar. Y si aquella gente merece tener esa paz, la paz descansará sobre ellos, reposará sobre ellos. Y si aquellas personas a las cuales ustedes les desean la paz no merecen tener la paz, retornará a ustedes. Parece algo injusto. ¿Acaso la bendición de Dios no era gratuita? Claro que sí. Siempre Dios tiene esa disponibilidad para bendecirnos. Pero muchas veces nosotros tenemos
otras cosas más importantes, según nosotros, otras cosas más importantes que hacer. Tener el deseo de las cosas espirituales. Tener el deseo de buscar al Señor. No simplemente como una tarea de ¿quién es tu santo? Bueno, pues qué carga, qué molestia. Ni modo, tendré que buscarlo. Y escogeré a cualquiera, el que aparezca, el primero que aparezca. Y no me importará más. Qué molestia tener que rezar todas las noches a mi ángel de la guarda. Y rezaré alguna oración muy rápida y como estoy tan cansado, a lo mejor ni me acuerdo hoy, mañana lo haré. Cuando no tenemos el deseo de las cosas espirituales, tristemente la presencia de Dios pasará de largo de nosotros. Dice la palabra que si aquella persona sobre cual es invocada una bendición, puede recibir esa bendición, se queda la bendición con él. Pero si la rechaza, esa bendición nunca llegará a esa persona. Debemos esforzarnos por hacer una oración de fe. Y cuando pedimos por nuestros papás, y cuando pedimos por sus hijos, y cuando piden por cada una de sus intenciones, hacerlo de verdad, hacerlo con fe, hacerlo con amor. Entender que Dios, nuestro Padre, está siempre atento a escucharnos. Cuando tengas que hacer oración, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza allí en lo escondido a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo escondido te escuchará y en el momento oportuno hará que aquello que le estés pidiendo se cumpla, si sirve para la salvación de tu alma. No es alguien al que tenemos que pedirle todo lo que se nos pase por la mente. Y no es alguien que nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos. Solamente aquello que pueda servir para la salvación de nuestras almas es lo que Dios podrá dar. Hace muchos años atrás, San Juan Pablo II se reunió con los empresarios, una reunión muy hermosa en el Vaticano, en la aula Pablo VI. Empresarios de todo el mundo llenaron aquella aula y durante media hora estuvo hablándoles de una frase de la Biblia: busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, pidan y se les dará. Y de esa media hora que estuvo hablando, probablemente fueron 29 minutos los que les dijo el Papa. Ustedes sueñen con una empresa, porque con un trabajo, con una ilusión, con multiplicar las cosas que están haciendo, porque cuando hagan eso serán más personas las que se vean favorecidas con el trabajo. No dejen de soñar, no dejen de tener ilusiones, no dejen de pensar hacia adelante en sus proyectos. El último minuto, dijo nuestro Papa, finalmente, cuando le pidan cosas al Señor, siempre terminen diciendo: si algo de lo que te estoy pidiendo, Señor, me va a alejar de ti, no lo quiero. Creo que esa es una auténtica y verdadera fe. Si algo de lo que te estoy pidiendo me va a apartar de ti, no lo quiero. ¿Cuántas veces pasamos por el mundo, nuestra vida, simplemente amontonando cosas materiales, para que al final de nuestra historia nos quedemos solos, para que al final de nuestra historia los hijos se peleen, inclusive se odien, porque a uno le toca más, al otro le toca menos, al otro no le toca nada, o no se sabe por qué. Pasamos la vida entera haciendo cosas, acumulando cosas, y al final ninguna de ellas sirve para lo más importante, que es estar cerca del Señor. Veamos un poco los regalos que hemos recibido en nuestro cumpleaños. Veamos un poco la cantidad de juguetes, inclusive algunos sin abrir. Las cosas que guardamos. Y ya ninguna tiene importancia. Ya ninguna tiene
para nosotros una fuerza para atraernos. Es importante y es necesario buscar un lugar en nuestra casa para que sea el lugar donde se abra la puerta espiritual. Allí donde dormimos, delante de una imagen del Señor o de nuestra Madre la Virgen. Nuestra oración abre una puerta y no solamente esa luz de amor y de bendición se derrama sobre mí, sino sobre todas las personas por las cuales estoy pidiendo. Qué bueno en ese momento sagrado no olvidarse de nuestra familia, de los que están enfermos, de los que sufren, de los que pasan necesidad. Solamente así nuestro corazón tiene una sintonía especial con Dios. Solamente así dejamos de ser egoístas, soberbios, vanidosos. Solamente cuando nuestra oración es pensando en los demás. Querer vivir sin Dios es volver nuevamente a esa historia del libro del Génesis, cuando fueron tentados nuestros primeros padres, Adán y Eva. Querer vivir sin Dios es escuchar nuevamente lo que le dijo la serpiente. El demonio se hizo en la figura y en la imagen de una serpiente y se puso a hablar con Eva y le dijo: ¿así que no pueden comer ninguno de estos frutos? Eva le contestó: no, todos los frutos que están acá en el paraíso podemos comerlo, excepto uno, solamente uno, no podemos tocarlo. Y ahí empieza la tentación. Si ustedes comen de ese árbol que es prohibido, serán como dioses. Y esto es realmente lo triste. Cuando no queremos saber nada de Dios, nosotros nos convertimos en nuestros propios dioses. Nadie me tiene que enseñar lo que es bueno y lo que es malo. Nadie me tiene que decir a mí lo que hay que hacer o lo que hay que dejar de hacer. Yo no necesito que nadie me indique, porque yo lo sé. Y en esa soberbia es precisamente donde nos hacemos como dioses. Yo sé lo que tengo que hacer. No necesito que ni la Biblia, ni Jesús, ni la iglesia, ni nadie me enseñe a mí. Yo puedo saberlo. Y esa gran soberbia nos aparta del Señor y hace de nuestras vidas unas vidas sin sentido. Serán como dioses. Anularán a Dios. Serán como dioses. Dejarán de lado al Dios verdadero y se harán ustedes una imagen falsa de un Dios. El nombre del Señor, llamado Adonai. El nombre del Señor, llamado Kyrios. El nombre del Señor, llamado Dominus. El Señor nuestro Dios. Y que nuestra boca se llene siempre de su alabanza. Y que nuestra boca se llene siempre de buscar esa presencia a lo largo de nuestro día. No basta simplemente por la mañana, mientras despertamos, un Padre Nuestro o un Ave María. No basta simplemente mientras vamos a dormir, allí alguna oración que sepamos. En estos tiempos tan necesarios, en estos tiempos donde el mundo está viviendo sufrimiento, dolor, enfermedad, muerte, es necesario que Dios esté en nuestros labios constantemente. Cuando nos levantamos, cuando comenzamos a hacer nuestras tareas, cuando tenemos nuestros alimentos, cuando tenemos un proyecto hacia adelante, decirle: Señor, esto que estoy pensando, que lo voy a hacer la próxima semana, el próximo mes o el próximo año, lo pongo delante de ti. Quisiera hacer un viaje, quisiera comprar algo, quisiera tener algo, siempre lo pongo delante de ti. Que en toda nuestra vida esté presente el Señor. Es un Dios misericordioso y nos lo recuerda Abraham
en el momento cuando se encuentra con Dios, él sin saberlo. Abraham se encuentra con Dios, no lo sabía, pero a su lado estaba Dios. Y le dice, voy a destruir esta ciudad que se llama Sodoma, porque en esta ciudad hay mucho pecado. Esta ciudad es terrible, se ha desvirtuado por completo y la voy a destruir, voy a hacer que llueva fuego sobre esta ciudad. Y allí aparece Abraham y le dice, Señor, si en esta ciudad hay 50 personas justas, ¿podrías perdonar a todos los demás? Y el Señor le dice, claro que sí, si hay 50, los perdonaré a todos. Conocedor a Abraham de aquella ciudad y de cómo se vivía, dice, Señor, pero si hay 40 personas, Señor, y si hay 30 personas, y si hay 20 personas, y así va una y otra vez bajando el número, y el Señor vuelve a decirle, si hay 40, si hay 30, voy a perdonar a todo el pueblo. Pero no fue así. No se encontró ese grupo de personas, porque uno se acostumbra a las cosas malas. Como a las cosas buenas nos acostumbramos, también podemos acostumbrarnos a las cosas malas. Podemos acostumbrarnos a decir malas palabras. Y después, en el trato cotidiano, puede ser tan natural decir una mala palabra. Ya nos acostumbramos a eso. Podemos acostumbrarnos a dormir sin hacer una oración. Como que no interesa, no hace falta. Si rezo o no rezo, da lo mismo. Podemos acostumbrarnos a no buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Es un Dios misericordioso. Dio a su propio Hijo para que muriera en la cruz, para librarnos del pecado. Es un Dios que nos ama con un amor tan grande que nunca podríamos imaginarlo. Él es el Creador. Todo fue hecho por Él. Todo fue creado por Él. Porque todo lo hizo con amor. Y todo en este mundo tiene un sentido. Hasta aquella cosa que humanamente nosotros no podamos entender. Le decía uno de los apóstoles de Jesús al mirar a una persona que pedía limosna y era un no vidente. Le decía este discípulo a Jesús, para que esta persona no pueda ver, ¿quién cometió el pecado? ¿Fueron sus padres? ¿Fueron sus abuelos? Él fue el que cometió un pecado, por eso está sufriendo, ahora pidiendo limosna, tirado en el suelo. Y la respuesta del Señor es no. Él está allí en esa condición para mostrar la misericordia de Dios. Y tú y yo podríamos decir, ¿por qué hay tanta gente que sufre? ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué Dios permite que haya el cáncer o la pandemia, este virus terrible que a su paso deja tristeza y dolor? ¿Por qué permite esto? Porque solamente allí se está notando nuevamente la misericordia. Personas que están acercándose a su familia, que antes de la pandemia no lo hacían. Personas que están siendo generosas y solidarias con otros más necesitados que no tienen ni siquiera para comer y están ayudando a lugares donde se hace una olla común. Solamente allí estamos siendo capaces de ver que somos humanos, que podemos ayudar, que podemos ser generosos, que somos agradecidos por lo que tenemos. Si no habría pasado eso, si no habríamos visto enfermedad, sufrimiento y dolor, tendríamos un corazón tan duro. No me interesa el mundo, no me interesa el sufrimiento. Solamente cuando vemos el dolor podemos salir de nosotros mismos y hacer algo para ayudar a aquellos que necesitan. Él es el amor, un amor eterno, un amor que en el tiempo no cambia. Y aunque
su amado, el motivo del amor que somos cada uno de nosotros, muchas veces nos olvidemos de Él, Dios nunca se olvidará de nosotros. Él es el amor de los amores, porque nos ha creado a su imagen y semejanza, con esa misma capacidad para que también nosotros podamos amarlo. ¿Cómo vas a decir que amas a Dios a quien no ves, si no amas a las personas que están a tu alrededor, a las que ves? Allí es donde se muestra realmente la prueba de nuestro amor, cuando estamos pendientes de los que nos rodean. Y primero, por supuesto, nuestra familia. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un abrazo a alguien de tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un beso a alguien de tu familia y le dijiste te amo con todo mi corazón? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste a alguien de tu familia, eres tan importante para mí? Probablemente pensamos que esa es una cursilería. Probablemente pensamos que no hace falta decir con palabras lo que hacemos en nuestras obras. No hace falta decir te amo porque no les falta la comida. No hace falta decir te amo porque no les falta para la salud, para el estudio, lo necesario para su vida. Entonces, esa es la manera más real de decir te amo. No. Muchas veces necesitamos un abrazo. Muchas veces necesitamos un beso. Muchísimas veces necesitamos que nos digan que nos quieren. Eso entre los esposos, eso entre los hermanos, ese entre los padres a sus hijos y entre los hijos a sus padres. Dios es la verdad. Una verdad que gobierna en su infinita sabiduría y amor al mundo. Y aquellos que no creen en Dios, por supuesto que lo primero que van a dudar es que exista una verdad plena. No hay una verdad, cada uno tiene una verdad. La verdad es muy subjetiva. Aquellos que están alejados de Dios no entenderán que Dios es la verdad. Que es un Dios que es amor, que es un Dios que es misericordia, que es un Dios que es creación, que es un Dios que está presente. No es simplemente alguien que nos ha dado cuerda, un gran arquitecto que nos dio cuerda y como un reloj nos puso una pila y bueno, pues ya que cada quien funcione hasta que dure su pila, hasta que le dure la cuerda, que cada uno funcione. Pero a mí, Dios no está interesado en si te duele algo, si no te duele. Dios no está interesado en el diario vivir, si tienes para comer o no tienes para comer. No, es un Dios real y verdadero, es un Dios que está presente. Es la verdad plena, la sabiduría. Si Dios es amor, aquel que odia a Dios y odia a su creación, está lleno de odio. ¿Cómo se nota que hay una familia? ¿Cómo se nota que hay una familia que no tiene a Dios? Porque en esa familia viven peleando, viven gritando, viven insultándose, viven quitándose la palabra y no te hablo un día y no te hablo 2 días y no te hablo una semana. ¿Cómo se nota que hay una casa donde Dios no está presente, donde nunca se reza, nunca uno se acuerda de Dios, nunca se ven? Yo me encierro en mi cuarto, tengo un cuarto hermoso, allí está mi tele, allí tengo mi computadora, allí tengo mi celular, allí tengo mis juegos y me encierro. Y no me importa si en la habitación del lado alguien está llorando, no me interesa si en la habitación del lado alguien está discutiendo, alguien está peleando, no me interesa, esos son sus problemas. Yo pondré un poquito más el volumen de mi música, el volumen de mis juegos y no me interesará. ¿Cómo se nota un hogar donde no está Dios? Porque nunca se reza en familia. Se tiene vergüenza, qué triste. Se tiene vergüenza, no tendremos vergüenza para ver una película juntos y todos nos sentamos en un sillón
y tenemos pipocas y tenemos refresco y reímos y lo que sea. Pero para las cosas de Dios nos da vergüenza. Por eso en las catequesis debemos esforzarnos por estar cada vez, dar un paso más, para que Dios se haga presente en nuestra casa. Cuando estamos a punto de servir unos alimentos, cuando estamos a punto de dormir, cuando estamos para empezar nuestras actividades, nuestras clases, lo que fuera, siempre que esté presente nuestro Señor. El enemigo es odio, y eso es lo que quiere, que nuestras familias vivan en odio, en rabia, en enojo, en pelea, en división. El enemigo es el padre de la mentira, porque sabe que Dios es la verdad. Ese que siempre estemos mintiéndonos con otra vida, con otra actitud, engañando a nuestra familia y engañándonos a nosotros mismos. Nunca hay que mentir. Nunca tienen que mentir. No hay mentiras chiquitas, ni mentiras blancas, ni mentiras piadosas. La mentira siempre es una ofensa al Señor y nunca debemos hacerlo. Quiero terminar con una oración de una santa maravillosa, una santa española, Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Porque si nosotros tenemos a Dios, lo tenemos todo. Que el Señor te bendiga.